En su fiesta de cumpleaños, pidió un deseo en alemán mientras miraba las velas: espero que este año la tía Sophie pueda ser mi mamá. El esposo sonrió y le alborotó el pelo: pronto podrás cumplir tu deseo. Me quedé paralizada, mientras el pastel que tenía en la mano se me resbalaba al suelo en un instante. Mi esposo me miró preocupado. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza repetidamente, sonriendo al responder: solo un desliz. Solo yo sabía que entré en pánico porque entendía alemán y ni siquiera podía sostener el pastel. Thomas parecía haber olvidado que crecí en Alemania, y solo regresé a mi país para la universidad. Cuando se enteró, aprendió alemán para acercarse a mí. Incluso le enseñé alemán a mi hija poco a poco. En ese momento Thomas estaba limpiando el suelo con una toalla, y luego cortó un trozo y lo sostuvo en la mano para darme de comer. No te preocupes, si no puedes sujetarlo bien, te daré de comer. Esta vez no lo tomé, sino que di un paso atrás. No quiero comer ahora. Mi hija se metió un gran bocado de pastel en la boca, murmurando: sigo aquí, al menos deberían considerar la ocasión y ser cariñosos. Mi hija cumple 7 años este año, la grasa de su embarazo aún no se ha desvanecido y sus rasgos son muy parecidos a los de Thomas, igual de delicados y hermosos. Thomas me abrazó delante de nuestra hija y arqueó una ceja, diciendo: es solo una rutina diaria para mí ser buena con mi esposa, pero tú, mi querida hija, necesitas acostumbrarte más. Nuestra hija dejó el pastel en la mesa y corrió a mis brazos, frotándose contra mí. Ni hablar, hoy es mi cumpleaños, mamá tiene que pertenecerme. Nuestra hija me abrazó fuerte, pero no sonreí ni le di una palmadita en la cabeza como de costumbre. Presintió que algo no iba bien y me miró con una expresión lastimera, preguntando: mamá, ¿por qué no me abrazas? ¿Ahora te estás aliando con papá para acosarme? Thomas se rió entre dientes y yo miré a nuestra hija y dije con ligereza: solo estaba pensando, mi hija y mi esposo, que parecen quererme tanto, tienen a alguien más que les guste fuera. En un instante la hija se quedó paralizada. Mamá, ¿de qué estás hablando? Thomas retrajo las comisuras de los labios, y cuando levantó la vista, sus cejas y ojos estaban llenos de profundo cariño y cansancio mientras tomaba mi mano y la acariciaba. Sí, Scarlett y yo te queremos muchísimo. ¿Cómo podías pensar lo contrario? Retiré la mano en silencio. A estas alturas seguían queriendo engañarme. Olvidaron claramente que lo que más me disgusta es que me engañen. Cuando me casé con él, le dije que si descubría el más mínimo indicio de engaño, lo dejaría para siempre. Y juró delante de todos que me sería leal toda la vida. Al fin y al cabo, yo habría elegido volver a Alemania y no volver a verlo. Pero ahora ni siquiera sé cuánto tiempo lleva engañándome, e incluso mi querida hija se ha puesto del lado de la otra mujer. 5 años de orientación y dedicación se desperdiciaron al instante. Pensé que me derrumbaría y lloraría, gritando y discutiendo con ellos. Inesperadamente me sentí muy tranquila, lo suficientemente tranquila como para pensar en qué hacer a partir de ahora. De repente aparté a mi hija de mí. Estoy cansada, cada una debe ir por su cuenta. Mi hija me miró con incredulidad cuando la aparté. No quise consolarla, solo la escuché llorar en silencio detrás de mí. Thomas la consoló con ternura: no llores, no llores, mami podría estar incómoda, voy a ver. Scarlett, pórtate bien. Mi hija sollozó y respondió con un suave mm. Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del dormitorio, entró a la fuerza. Vi un mensaje en su teléfono: ¿quieres venir a mi casa esta noche? Thomas no se dio cuenta, frunció el ceño con preocupación mientras se acercaba. ¿Qué te pasa, Abril? Bajé la mirada para evitar su mirada y le dije directamente: vi el mensaje en tu teléfono. Entonces, justo delante de él, le arrebaté el teléfono, lo desbloqueé y se lo puse delante. Date prisa y responde, no los hagas esperar, aún necesitas consolarlos. Un destello de pánico cruzó el rostro de Thomas, e inmediatamente arrojó su teléfono a un lado para demostrar su lealtad. Mi prioridad ahora mismo es hacer feliz a mi Abril, en cuanto a los demás, no los conozco. Mientras hablaba, sus labios se acercaron a los míos, sus ojos despertaban un atisbo de deseo. Abril. Luché en su abrazo incapaz de soltarme, mientras las comisuras de sus labios se curvaban, susurrándome al oído: sabía que no soportarías alejarme. Su cabeza se hundió en mi cuello, y en ese momento, llamaron con fuerza a la puerta. Mamá, papá, no me siento bien.
La mirada de Thomas recobró la claridad y abrió la puerta de inmediato, preguntando con ansiedad: «Charlotte, ¿qué te pasa?». La hija se acurrucó en el suelo, sujetándose el estómago, y de inmediato dijo en alemán: «Papá, fingí tener dolor de estómago a propósito para que nos fuéramos. Dijiste que me llevarías a jugar con la tía Sophie hoy, por eso pensé en esto». No bajó la voz, y las lágrimas casi se le desbordaban en los ojos. Era la primera vez que presenciaba la actuación de mi hija tan magnífica. Si no lo hubiera entendido, me habría puesto completamente nerviosa. Thomas reaccionó al instante con expresión ansiosa: «No tengas miedo, papá te llevará al hospital». Tomó a su hija y a la princesa Carrie en brazos y se volvió hacia mí, diciéndome: «Quédate en casa y espéranos». Mi hija lloró en los brazos de Thomas mirándome: «Mamá». Me acerqué a ella, le acaricié la cara con suavidad y le dije con voz suave: «No tengas miedo, mamá te espera en casa». Los ojos de mi hija se iluminaron de repente y, tras un suave Thomas, igualmente entusiasta, la condujo afuera. Al cabo de un rato vi a mi animada hija, guiada por el igualmente radiante Thomas, a través de la ventana. Ya no quedaba rastro de su mirada enfermiza y ansiosa. Aparté la mirada, mordiéndome el labio con fuerza, intentando no llorar a gritos. De hecho, entendí que no volverían a casa esa noche. Intenté mantener la cordura y contacté con la oficina de visas para informarme sobre mi viaje a Alemania. Como había estado yendo y viniendo varias veces, la oficina de visas respondió rápidamente. Si llevaba todos los documentos necesarios, podría irme de aquí en aproximadamente medio mes. Tras recibir el mensaje claro, cerré la computadora y me sonreí en el pequeño espejo que tenía delante. Solo faltaba medio mes para poder irme a casa, debería estar feliz. Hasta la mañana siguiente seguía sin ver señales de que padre e hija regresaran a casa. El único mensaje en mi teléfono era de Thomas Abril. A Scarlett todavía le duele mucho el estómago, y el médico sugirió que la mantuviera en observación en el hospital. Nos vamos a casa mañana. También adjuntó una foto suya sentado en una silla de hospital con su hija. En la foto aún había un rastro de crema en la comisura de la boca de su hija. Podría haber actuado un poco mejor. No respondí y fui a la oficina de visas para tramitar la mía. Al salir, mi mirada se fijó en la pulsera que llevaba en la muñeca. Esta marca es mi última adquisición, y este collar solo se podía comprar haciendo cola en Alemania cuando salió a la venta, y era de edición limitada. Cuando Thomas se enteró, voló a Alemania específicamente para hacer cola durante 8 horas y comprármelo. En ese momento me sentí la mujer más feliz del mundo. Ahora. Negué con la cabeza, me quité la pulsera y la tiré a la basura. Al terminar de tramitar la visa y salir, me encontré con mi hija y Thomas, que pasaban por allí. Por un instante las tres nos miramos fijamente, y Thomas y mi hija se quedaron paralizados. «Abril, ¿cómo has llegado hasta aquí?». Organicé los documentos que tenía en la mano. «Solo estoy haciendo unos trámites, voy a Alemania de viaje de negocios». Un destello de pánico brilló en los ojos de Thomas mientras se obligaba a preguntarme: «¿No es muy bueno tu alemán?». Arqueé las cejas y sonreí mientras mentía: «Precisamente por eso necesito que me enseñes». Soltó un suspiro de alivio y luego corrió hacia mí para tomarme de la mano, diciendo: «Perfecto, vamos juntos a casa». Mi hija sostenía una bolsa y me tomó de la mano, con una sonrisa radiante. «Sí, yo también puedo enseñarle un poco a mamá». Se rieron felices tomándome de la mano, uno a cada lado. Solo que no pude sonreír mientras un escalofrío me invadía el corazón. Este lugar está lejos de mi casa y aún más lejos del hospital que está cerca. La única posibilidad es que la tía Sophie que mencionaron viva cerca. El olor a perfume era abrumador por ambos lados y, como no lo soportaba más, tosí varias veces. Thomas me preguntó de inmediato, nervioso, qué me pasaba. Saqué una mascarilla del bolso y me la puse, diciendo con voz suave: «El perfume que llevas me molesta la nariz. Tengo rinitis y en casa nunca usan perfume que me irrite». En un instante sus caras se pusieron mucho más nerviosas. Thomas explicó apresuradamente que podría ser el olor del paciente en la cama contigua a la de Scarlett, lo que nos ha afectado. Mi hija soltó mi mano inmediatamente y corrió al lado de Thomas. Como podría irritar a mamá, me mantendré alejada de ella. Mi hija aún es muy pequeña y su sonrisa es difícil de ocultar. No entiendo por qué le detesto tanto,
parece tan feliz cada vez que tiene la oportunidad de separarse. No intenté animarla como suelo hacer, simplemente respondí con un sonido de reconocimiento. La hija se quedó atónita por un momento. Padre e hija intercambiaron miradas por el rabillo del ojo, ambos llenos del mismo desconcierto. Al volver a casa, mi hija sacó un bolso Hermès de detrás de ella, y me lo entregó con ojos brillantes. Mamá, mira rápido, este es el estilo que papá y yo elegimos después de tanto tiempo. Era igual antes, cuando Thomas notaba mi descontento, encontraba la manera de animarme. Esta vez, su método fue darme una bolsa que llevaba tiempo deseando. El padre y la hija me miraron con la misma expectación nerviosa. Suspiré, tomé la bolsa y sonreí, diciendo, me gusta bastante. Quizás fue solo que le di demasiadas vueltas. Los ojos de Thomas se iluminaron al instante mirándome fijamente, mientras te guste está bien. ¿Y qué quieres comer para almorzar? Mi hija intervino, hoy quiero comer costillas agridulces. Thomas cargó a nuestra hija y la acercó a mí. Luego tenemos que preguntarle a mami si quiere comer. ¿Quiere comer? Apreté mi bolsa con fuerza y sonreí. Comeré lo que le guste a Scarlett. Genial, gracias, mami. Mi hija agarró la mano de Thomas y lo jaló hacia la cocina. Papi, apúrate y prepáralo. Los miré y la tristeza que sentía se alivió un poco. Me senté en el sofá y saqué mi libreta para trabajar un poco. Enseguida apareció en mi teléfono una solicitud de amistad. Era una foto de perfil muy mona, y sin pensarlo, la acepté de inmediato. Al poco rato, recibí un mensaje, ¿te gusta el bolso que elegí? En ese momento comprendí que era Sophie, como la llamaban, quien me había añadido para provocarme. En ese momento, solo quería darme una bofetada. Acababa de sentir ternura por ellos, pensando en quedarme y seguir viviendo bien. Una mala persona es solo una mala persona, simplemente disfrazada con una capa extra de actuación. No respondí, pero a Sophie no le importó y me envió otra foto. Era una toma en vivo de ella y Thomas bebiendo de la misma taza. A través del cristal reflectante vi que la había tomado mi hija, y la foto incluso tenía sonido. La mamá de Sophie y mi papá hacen una pareja perfecta. Sophie envió un mensaje preguntando, ¿qué les parece nuestra foto de pareja? Y eso no es todo, hay mucho más. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, sintiendo arcadas instintivas. Era asqueroso. Me apoyé en la mesa, de cara al cubo de basura, y sentí arcadas. Al poco rato oí unos pasos apresurados y Thomas me dio unas palmaditas en la espalda, preguntándome con ansiedad, Abril, ¿qué te pasa? No me asustes. Después de tener arcadas un buen rato sin decir nada, temblando, me levanté y dije, quizás sea porque los fideos que comí esta mañana estaban demasiado aceitosos. Mi hija me ofreció un vaso de agua tibia y me dijo, mamá, bebe un poco de agua. Miré el agua y esa imagen me vino a la mente de nuevo. De repente la aparté y vomité en la basura durante un buen rato. Mojé el vestido de mi hija, y ella hizo pucheros de queja y luego gritó, mamá, te odio. ¿Por qué siempre quieres que te consuele? No te pareces en nada a la mamá de Sophie, que me consiente tanto, ni siquiera te comparas con la tía Sophie. Cuanto más lloraba, más fuerte gritaba. Al fin y al cabo era solo una niña, completamente abrumada e inconsciente de las cosas inapropiadas que decía. La expresión de Thomas cambió al instante. Scarlett. ¿Qué dijiste? ¿Quién es la madre de Sophie? Le pregunté con dulzura a mi hija mientras le tomaba la mano. Lloraba, sollozaba intermitentemente y me agaché observándola en silencio. Al ver a la hija que tanto luché por traer a este mundo después de 10 meses de embarazo, ahora me siento tan extraña. En tu corazón, ¿será porque mamá te obliga? Thomas se apresuró a decir, no, la niña solo dice tonterías. ¿Quién es la madre de Sophie? Es solo un personaje que la niña conoció durante una función en el jardín de infancia. Scarlett, aclara esto rápidamente con tu mamá. Es que mi hija está teniendo una crisis emocional y no oye nada. Se quitó la mano de encima y gritó, es verdad, odio mucho a mamá. Papá, ¿no me prometiste que me conseguirías una nueva mamá después de mi cumpleaños? No quiero esperar más. ¡Guau! Thomas le tapó la boca a su hija con urgencia. No digas esas cosas, niña.
La levantó y la llevó a la habitación diciendo, bueno, puede que solo esté cansada. Me levanté lentamente y tiré de la camisa de Thomas. Ya que nuestra hija quiere una nueva mamá, más vale que cumpla su deseo. Thomas se quedó paralizado, visiblemente nervioso. Abril, por favor, no digas eso. No soporto el dolor de perderte. Llevaré a la niña de vuelta a la habitación, espérame. Entonces Thomas inmediatamente levantó a la niña y corrió a la habitación, tapándole la boca para impedirle hablar. De repente perdí todas las fuerzas y me senté aturdido junto al sofá. La actitud de dejarlo pasar se desvaneció en un instante. Incluso pensé que sería mejor aprovechar esta oportunidad para confrontarlos directamente. Divorciarme de Thomas y regresar a mi ciudad natal en Alemania. Pero también me preocupaba que Thomas no estuviera dispuesto a dejarme ir. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, no me di cuenta de que Thomas se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Abril, no te enfades más. Sabes que Scarlett solo tiene 5 años y debe haber oído algo que no debía haber dicho, por eso está tan molesta. No te preocupes, en cuanto despierte sin duda le enseñaré bien. Entonces. Thomas me agarró la mano con fuerza de repente. Lo decías por enfado, ¿verdad? Sus ojos reflejaban una posesividad casi perversa. Se me erizaron los pelos de la nuca. Comprendí que si le decía abiertamente que quería dejarlo, definitivamente no me dejaría ir. Aunque en el fondo, él y su hija preferían a Sophie. Respiré hondo, asentí y luego sonreí. Sí, estaba demasiado enojada. Thomas dejó escapar un suspiro de alivio. En los días siguientes, Thomas se volvió mucho más sensible, permaneciendo cerca de mí en todo momento. Mi hija no parecía contenta, pero no sabía que le había dicho Thomas que la hizo forzar una sonrisa al mirarme. Mantuve mi expresión habitual, fingiendo no notar su felicidad. Antes salían cada pocos días. Pero ahora, Thomas está a mi lado incluso cuando trabaja. A menudo oía sonar su teléfono y los ojos de mi hija se iluminaban un instante. Supongo que el tono de llamada era exclusivo de Sophie. Pero Thomas lo descolgaba para echar un vistazo y colgaba inmediatamente, temeroso de que me disgustara, y decía, es una llamada maliciosa de una empresa de la competencia, no de otra. Pero con él así, nunca tengo oportunidad de hacer las maletas e irme. Solo me queda una semana para irme al extranjero. Desde que empecé a salir con Thomas, casi nunca vuelvo a Alemania. Mis padres son diferentes, se establecieron allí hace mucho tiempo y solo vienen durante mi boda y cada festival de primavera. Hablan chino con fluidez y nunca han mencionado su vida en Alemania. Por lo tanto, para mi hija, sus abuelos simplemente están lejos y a menudo no pueden visitarlos. Le he mencionado muchas veces ir a Alemania con Thomas, y siempre se ha negado, alegando su apretada agenda de trabajo. Poco a poco dejé de mencionarlo. Tampoco me preguntó por qué no volvía a casa de mis padres. Pero ahora mismo, Sophie me envió un mensaje con su visa. Aunque no dejes que Cemo salga conmigo, ¿qué importa? Ya prometió ir a Alemania conmigo. Quédate en casa y observa cómo tu hija y tu esposo me prefieren. No puedo negarlo. Ojalá se fueran cuanto antes. Entonces Sophie envió otro mensaje provocativo, ya verás cómo te los quito. En cuanto se envió el mensaje, el teléfono de Thomas volvió a sonar. Esta vez, Thomas lo contestó tras echarle un vistazo y contestó a mi lado. Escuché el suave gemido de Sophie al otro lado del teléfono. Thomas estaba visiblemente nervioso y se tapó la boca apresuradamente mientras decía, llegaré pronto. Mi hija se levantó rápidamente y dijo, papá, ¿vas a la empresa? Yo también quiero ir. Desde los 4 años mi hija ha tenido la oportunidad de ir a la empresa con Thomas, con el pretexto de que la niña aprendiera desde pequeña. Sospecho que siempre era solo para llevarla a ver a Sophie. Thomas frunció el ceño con una mirada interrogativa. Abril, la compañía me necesita de verdad. Dije en voz baja, entiendo, adelante. Luego miré a mi hija y sonreí con dulzura, si Scarlett quiere ir con papá, que la deje. Los ojos de mi hija se iluminaron al instante y rápidamente tomó la mano de Thomas, esperando a partir. Antes de irse, Thomas me dijo con seriedad, espérame, esta vez sí que volveré a casa. En cuanto subieron al coche, Sophie me envió un mensaje, ¿cómo te sientes? ¿No es especialmente duro?
Es la consecuencia de que tú y yo nos peleáramos por un hombre, Tomé mi medicina y luego haremos eso. Le respondí directamente, no importa, es tuyo. Luego apagué la pantalla y fui al estudio a imprimir el acuerdo de divorcio. Estos días ha estado a mi lado y no he tenido oportunidad de moverme. Ahora, por fin la tengo. Esa noche, Thomas realmente regresó a casa como lo prometió. Apenas olía a gel de ducha, como si acabara de ducharse. Al verme había un destello de deseo en sus ojos, y entonces me abrazó con fuerza, hundiendo la cara en mi hombro y respirando hondo. Abril, hace mucho que no nos vemos. Luché por contener las ganas de apartarlo, de preguntarle. ¿Qué? ¿Sophie no te satisfizo y ahora tienes que venir a casa a buscarme? Pero Thomas no notó mis emociones, solo me susurró al oído. A este paso, de verdad voy a terminar haciendo cosas de casada con Thomas. En un momento de desesperación, suavicé la voz y solté, cariño, hace mucho que no tomamos una copa, ¿podemos tomar un poco? Thomas se apartó de mi abrazo con la mirada nublada pero con un destello de luz. Bien, bien. Hacía mucho que no jugábamos y para asegurarme de que se emborrachara por completo, me puse especialmente una camiseta larga y usada. Thomas me miraba fijamente como un lobo. Le di la bebida con alcohol. Al verlo aturdirse poco a poco antes de quedarse dormido, dejé escapar un suspiro de alivio y abrí mi teléfono para ver una foto de Sophie. Era una foto íntima de ella y Thomas. En la foto el rostro de Thomas estaba sonrojado, oculto en primer plano. No solo es así, también lo es. Solté una risa fría y le envié la foto de Thomas y yo. ¿Acaso piensa que hueles mal y vino a buscarme? También le envié la confesión de Thomas que acababa de grabar. Tú. Sophie respondió rápidamente y luego se lanzó a una explicación interminable. No me apetecía leer más, así que apagué el móvil y me preparé para dormir. Ya era suficiente para haber molestado a Sophie. Faltaban 3 días para ir a Alemania. Tras despertarse, Thomas, todavía con resaca, olvidó muchas cosas y se apoyó en mi hombro, murmurando que necesitaba salir otra vez esa noche. Instintivamente vomité frente a él. Fue un caos. Thomas se puso alerta de repente y me dio una palmadita en la espalda. Abril, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Siguiendo su señal, mentí, me duele un poco el estómago. La expresión de Thomas se tensó de repente y se levantó de inmediato para vestirse y llevarme al hospital. Al salir, nos topamos con nuestra hija levantándose de la cama. Se detuvo un momento y luego corrió hacia mí preguntando, «Mamá, ¿qué pasa?» No dije nada, fue Thomas quien respondió por mí. Poco después insistió en acompañarme al hospital. Antes me habría conmovido lo comprensiva y considerada que era mi hija. Ahora solo podía pensar en si me guardaba rencor. Mientras estaba sentada en el coche con el ceño fruncido, mi hija me acarició la barriga con suavidad. En el asiento del conductor, Thomas se saltó 3 semáforos en rojo antes de llegar finalmente al hospital, gritando pidiendo un médico para que me revisara. Al llegar a la puerta del médico de cabecera, vi una cara conocida. Con el rabillo del ojo noté que los ojos de mi hija se iluminaron por un instante. Volví a mirar el cartel de la puerta. Efectivamente era Sophie. Con razón tuvo que ir al hospital el día del cumpleaños de su hija. Resulta que la madre de Sophie es médica. En cuanto se abrió la puerta, las pupilas de Sophie se dilataron, mientras que solo Thomas, imperturbable, me ayudó a sentarme y preguntó, «Doctor, ¿puede revisarle el vientre a mi esposa?» No parece ser un problema gastrointestinal. Sophie se quedó atónita por un momento. Solo Thomas continuó preguntando, «Doctor, ¿qué le pasa?» Si no fuera por mi reticencia a exponerme, habría querido aplaudir a Thomas. Su actuación es demasiado buena para no ganar un premio. Sophie respiró hondo confiando en su profesionalidad para examinarme, y luego encontró una excusa para dejarme sola en la oficina. «Felicidades, estás embarazada de nuevo». Mientras hablaba, me arrojó el informe. Antes, Thomas y yo esperábamos con ilusión darle a nuestra hija un hermanito o hermanita. Incluso nuestra hija pensaba en qué regalarles. Ahora que ya había pasado, me burlé y miré a Sophie. «Eres médica, puedes ayudarme a deshacerme de este niño, ¿verdad?» Sophie me miró con incredulidad, algo indignada. «¿Qué?
Justo ayer me provocabas diciéndome lo genial que sería tener un hijo, así podrías quedarte con Thomas. Ignoré el sarcasmo en sus palabras y dije, un hombre como él, si te engaña ahora, también engañará a otras con tu hija en el futuro. En lugar de atormentarme, mejor los dejo en paz. A Sophie solo le importó la última parte de mis palabras. ¿Qué quieres decir con dejarte en paz? Le di una foto de mi acuerdo de divorcio. Lo dejaré. La condición es que no debes decirle que tengo un hijo. Sophie me miró con extrañeza, sin poder reprimir una sonrisa. De acuerdo, lo prometo. Después de todas las idas y venidas, todavía me queda un día para llegar a casa. Ese día, Thomas volvió a ser el mismo. Mientras tanto, su viaje a Alemania con Sophie también estaba en marcha. Thomas encontró una excusa para decir que tenía que ir de viaje de negocios, y su hija fingió haber elegido ir con él. ¡Qué bien! Ambos fingen estar de viaje de negocios. Yo también estoy de viaje. Pero cuando me vio empacando cosas importantes, se detuvo y dijo, Abril, ¿hay cosas que no deberías llevar? No me di la vuelta y seguí metiendo cosas, las necesito todas. Thomas me miró fijamente, esperando ver algo en mí. Para tranquilizarlo me giré y sonreí, diciendo, no voy a volver, incluso te preparé un regalo. Lo recibirás en una semana. Los ojos de Thomas se iluminaron, y mi hija, que estaba cerca, se acercó y preguntó, ¿y yo qué, mamá? Sonreí y le revolví el pelo a mi hija. Claro que tú también tienes uno. Todavía me arrepentía un poco de no poder ver sus expresiones cuando descubrieran la verdad. Debe ser un espectáculo impresionante. Por la noche, cuando me iba a dormir, Thomas me abrazó fuerte por detrás y me preguntó con inquietud, Abril, ¿de verdad no tienes nada que ocultarme? Por un momento pensé que Thomas había descubierto algo. Hundió la cabeza en mi espalda, abatido. No sé por qué, pero me siento muy ansioso. Respiré aliviado y me giré para abrazarlo con fuerza. Le estás dando demasiadas vueltas, quizá es que tú y tu hija no están acostumbradas a estar separadas de mí tanto tiempo. Thomas murmuró un en respuesta. Para calmarlo le di palmaditas en la espalda mientras dormíamos hasta que finalmente se quedó dormido. Aprovechando la tenue luz del exterior, observé atentamente al hombre que tenía delante. De la universidad al matrimonio, hasta que nuestra hija cumplió 5 años. Sus rasgos se han profundizado bastante, tiene una mirada cariñosa, y si no hubiera sido por este accidente, quizá no me habría dado cuenta. El cariño es falso, pero la indiferencia es real. Lo que más odio es el engaño, aunque ellos están más acostumbrados a engañarme. Después de levantarse por la mañana, Thomas fue al aeropuerto antes que yo. Desde su perspectiva, mañana solo voy a un viaje de negocios. Nuestra hija estaba muy emocionada, parloteando conmigo toda la mañana. Sus palabras estaban llenas de ilusión por el viaje. Sonreí sin decir nada y después de desayunar, los vi conducir hacia el aeropuerto, desapareciendo de mi vista. Con decisión, agarré mi equipaje y corrí al aeropuerto. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes sobre Thomas. Marqué el número donde podía contactarme y lo dejé en el aeropuerto. Entonces, sin mirar atrás, abordé el vuelo a Alemania. Al otro lado, después de recoger a Sophie, Thomas notó que el mensaje que me envió tenía un signo de exclamación extra. En el asiento trasero, nuestra hija abrazó a Sophie con fuerza. ¡Genial! Por fin puedo jugar con mi querida mami. Entonces miró a Thomas y le preguntó, papá, ¿cuánto tiempo más tengo que soportar a mi madre actual? Thomas agarró el volante con fuerza, con el rostro sombrío. Pero las palabras que no podía pronunciar se le atascaban en la garganta. Sophie lo miró confundida. ¿Qué te pasa, Thomas? Thomas apartó las imágenes de su mente y forzó una sonrisa. No es nada, vámonos. En cuanto a mí, ya había contactado a mis padres, que viven en Alemania, antes de bajar del coche. Ahora, con 50 y tantos años, mi madre, que sufre de dolores articulares y usa bastón, caminó mucho más rápido al verme. Hija, querida hija, por fin decidiste volver a Alemania a ver a tus padres. Su tono tenía un dejo de reproche, pero tenía los ojos enrojecidos. Mi padre resopló con frialdad. ¿Te acordaste de volver, no dijiste que querías establecerte en Alemania? Les tomé la mano y les dije con calma, ya estoy divorciado. ¿Qué?
Mi madre estaba tan sorprendida que no pudo hablar. Mi padre, sin embargo, mantuvo la compostura y suspiró. Como era de esperar, ustedes dos acabarían así. De repente recordé que solo mi madre había bendecido este matrimonio. Para mi padre este matrimonio no duraría mucho, yo discutiría con él e insistiría en regresar a China. Estaba tan enojado que me lanzó un jarrón. Mocoso, ¿ni siquiera escuchas las palabras de tu padre? Yo también soy hombre, puedo ver lo bueno que es a simple vista, pero insistes en estar con él. Esquivé el jarrón que me lanzaron y también evité escuchar realmente las enseñanzas de mi padre, insistiendo obstinadamente en ir a casa con Tomás. Ahora, sin embargo, tenía razón en todo. Bajé la cabeza obedientemente y escuché de nuevo el sermón de mi padre, luego dije con seriedad, he tomado una decisión, no me casaré. Quiero forjar mi propio camino. Mi madre me lanzó una mirada de prueba de inmediato, así debe ser. Pero antes de eso, viajé por Alemania con mis padres para relajarme y desconectar. Ahora que el clima está despejado, me siento en la plaza absorta en mis pensamientos. De repente, detrás de mí, se oye una voz incrédula, ¿Abril? Pensé que Tomás y yo nunca tendríamos una intersección. Inesperadamente, solo 2 días después, me encontré con Tomás. Casualmente no parecía estar allí por trabajo y yo tampoco. Lo saludé en alemán, hola. En un instante, Tomás se quedó paralizado. ¿De verdad puedes? Antes de que pudiera decir nada, mi madre también lo saludó, pícaro, yo también puedo. Mi madre me divirtió muchísimo, viendo cómo la cara de Tomás palidecía. Supuse que debía recordar que crecí en Alemania. ¿Qué sabes tú? Le conté vagamente la conversación que escuché en mi cumpleaños. Después de escucharla, Tomás no pudo evitar decir que era solo una broma. Solté una risa fría y abrí el historial de chat de Sophie para mostrarle, ¿qué hay de esto? ¿Son todos chistes? De repente Tomás me quitó el teléfono y vi que su rostro se ponía casi pálido. Luego se tambaleó y casi se le cae el teléfono. Bajó la cabeza y susurró, lo siento. Me pareció divertido, así que, ¿aún quieres que te perdone? Tomás dio un paso adelante queriendo tomarme la mano y explicarme. Antes de que pudiera acercarse, mi papá corrió y lo tiró al suelo de una patada, gritando, aléjate de mi hija, mocoso. Mi papá, que llevaba años entrenando, le dio a Tomás una patada tan fuerte que no pudo levantarse durante un buen rato. Tomás se tambaleó al intentar levantarse, con lágrimas corriendo por su rostro mientras tosía con violencia. Por favor, déjame explicarte, fue solo un accidente con Sophie. No quise escuchar. Me acerqué y le di una bofetada, diciendo, parece que has olvidado que lo que más odio es el engaño. Aún así, a ambos les encanta actuar delante de mí. Te lo he pedido varias veces y nunca lo has admitido, tratándome como un tonto. ¿Ahora todavía quieres que escuche tu explicación? Piérdete. Me levanté de inmediato y aparté a mis padres. Justo antes de subir al taxi, Tomás nos persiguió diciendo, al menos denme la oportunidad de contactarlos. ¿Qué pasa con nuestra hija? ¿Ya no la quieren? Empujó la ventanilla, pero mi padre la abrió a la fuerza y les advirtió con frialdad, si se atreven a acercarse a mi hija otra vez, me aseguraré de que regresen a casa hechos pedazos. Me senté en mi asiento, mirando al frente en silencio, y le dije que le haría un regalo para cumplir su deseo de cambiar de madre. ¡Qué maravilloso! Lo que le enseñaste todo te pertenece. Antes de volver a casa, Sophie me contó sobre los pensamientos anormales de mi hija. Resultó que Tomás me decía a mis espaldas que necesitaba que alguien me quisiera, que no hiciera trabajos pesados o que sería infeliz. Constantemente animaba a mi hija a consentirme más. Poco a poco mi hija dejó de mostrar sus sentimientos delante de mí, e incluso llegó a desagradarme y a olvidar mis sacrificios. Con razón mi hija, a quien crié con mis propias manos, me desprecia tanto. Pensando en esto mi corazón se enfrió y le dije al conductor, date prisa y conduce. Tomás, al ver que no había esperanza de que lo retuvieran, corrió para intentar alcanzarlo. Lo vi tropezar detrás de mí y rodar hacia adelante. Después de eso, ya no pude verlo. Sabía que esta vez, realmente no tendría oportunidad de volver a verlo. Tomás se enteró de su divorcio mientras estaba de vuelta en el país. En cuanto regresaron a China, recibieron el paquete que había preparado en su puerta.
Su hija se alegró al verlo viva. Ahora sí que puedo cambiar a mi madre. Solo Thomas tenía una cara hosca, con ganas de romper el papel delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué puede el divorcio prosperar? ¿Y tú por qué provocaste a Abril delante de mí? Sophie, desconcertada por la acusación, replicó desafiante, solo le decía la verdad, ¿qué hay de malo en eso? ¿No quieres divorciarte de ella? Thomas tiró su equipaje directamente, salga ya. La hija se quedó completamente atónita al ver esto, aferrándose al brazo de Thomas para suplicar por Sophie, ¿por qué estás echando a mamá, Sophie? ¿No es esto lo que queríamos? Pero en ese momento, Thomas se arrepintió. Lamentó haber accedido a semejante deseo en el cumpleaños de su hija e incluso haberme dejado oírlo. Miró a su hija con frialdad y dijo, entonces puedes irte con ella. La hija se quedó atónita. ¿Por qué, papá? Incluso Sophie se quedó allí con los ojos rojos. Fuiste tú quien vino a mí primero, diciéndome que estabas harta de casa y querías casarte conmigo. Cállate. Thomas, reacio a escuchar, cerró los ojos y dijo, lo lamento. La única persona que amo es Abril, en cuanto a ti simplemente vete. Las lágrimas de Sophie ya no podían contenerse. Su hija, ansiosa y nerviosa, quiso consolarla, pero al ver que ya no había vuelta atrás, la apartó de un empujón. La empujaron y cayó al suelo. Mamá, Sophie. No me llames mamá. Si no fuera por intentar complacer a tu padre y casarte con él, ¿crees que querría jugar contigo? Gritó Sophie a gritos, agarrando su equipaje y alejándose a grandes zancadas. Su hija tenía los ojos rojos y se levantó sintiéndose agraviada, y preguntó, ¿y entonces dónde está mi mami? Ya no tengo mami. Thomas se quedó quieto, dudando en abrir. Porque había perdido a su esposa. Después de eso cayó en la desesperación y las acciones de la empresa se desplomaron hasta la quiebra. Sin mi cuidado, su hija no podía comer bien ni dormir tranquilamente. En su frustración y confusión, Thomas casi la estrangula. Para cuando se dio cuenta, ella estaba casi inconsciente en sus manos. Ahora había perdido su carrera, estaba hundido en deudas y solo podía arrodillarse junto a la cama de su hija, llorando en silencio, lo siento si tu madre estuviera aquí. Al otro lado de repente bostecé y mi madre, al oírlo, me trajo un chal para envolverme. Apreté con fuerza el chal y pregunté con una sonrisa, mamá, ¿qué cenamos esta noche? Mamá sonrió y me dio un golpecito en la frente. Mírate, llegas a casa solo para comer. ¿Qué pasó con tu ambición? Sonreí y le di el brazo a mamá. Ay, no te apresures, no te apresures.